Quinsaloma está ubicado al norte del cantón Ventanas, en la zona fluminense ecuatoriana. Consta de 312 kilómetros cuadrados. Fue una parroquia del cantón Ventanas desde el año 1979 hasta su fecha de cantonización el 20 de noviembre del 2007. Cuenta con una población de 16.476 habitantes. Tiene 11 años de antigüedad, siendo el más joven del Ecuador. Desde entonces, su crecimiento ha sido evidente. Lo que hoy es el cantón Quinsaloma se relaciona con la existencia de los pueblos Manta y Huancavilcas. En 1950 se le asigna 170 hectáreas al señor Zoilo Franco Alvarado, correspondiéndole el sector donde se erigía el poblado de Cumbeloma, terrenos que a su vez fueron vendidos a los nuevos habitantes que a poco llegaron al lugar y fueron modificando el nombre del poblado de Quimbiloma, finalmente asignándole Quinsaloma. Quinsaloma, sus inicios y todos estos sectores no tenían vías de comunicación como carreteros. Tenía el caminito que digo que cruzaba por el lado de la casa de don Zoilo Franco, pero era un caminito de herradura nada más. Luego, con el venir del tiempo, ya con la presencia de la gente que ya iba poblándose todo el sector, comienza ya un carretero veranero. Y el primer carrito que viene a servir, que llegaba hasta acá Moraspungo y de aquí se iba por la vía de acá de Quinsaloma hasta Quevedo, un camión de un señor que se llamaba Miguel Carrillo, que más conocido se le decía Flaquín, por mediados de los 50, que yo recuerde, y los años 60, vino la fiebre, como podría llamarse, de la colonización de estas montañas de acá, de Quinsaloma sobre todo. Entonces, viene la gente en su mayoría bolivarenses, diría más o menos el 90 o más por ciento fueron bolivarenses. Y es así como van formando, desarrollándose estos pueblos. Luego asoma también ya San Luis de Pambil, Moraspungo, Quinsaloma, ha ido forjando su propio desarrollo. El pueblo siguió desarrollando, vino un señor profesor, Eric de Mestán, y él fue el primero que especificaba el por qué Quinsaloma. Entonces, según él, Quinsaloma estaba sentado sobre 3 lomas, que todos creíamos que la loma que está aquí, la subida era una loma, y la loma que viene de acá del río otra loma, y la que viene de allá, Quinsaloma, lleva un nombre quichua. Que estas tierras eran originarios de las tribus tolitas. Entonces, arriba en Quinsaloma, descubrieron 3 tolas. Entonces me puse a pensar, son las 3 lomas, 3 tolas que hacen unas lomas grandes. La originalidad de Quinsaloma significa estas 3 tolas, o 3 lomas que vemos aquí. La primera lleva el nombre de Su, la segunda, Iscay, y la tercera, Quinza. Quinsaloma, o significado 3 lomas. En quichua es Quinza, pero ya referido es Quinsaloma. Entonces, por eso tengo la idea y el conocimiento de que lleva ese nombre de Quinsaloma. No había autoridad que ejerza ahí porque era un recinto, sino los líderes, se iban formando los líderes, porque había esa preocupación, no de ejercer uno solo, yo mantener el liderazgo, sino a usted, a todo mundo le daban responsabilidades y por ahí le hacían funcionar. Por eso vieron algunos líderes, entre ellos don Emiliano Valenzuela. Y bueno, ¿para qué decir del liderazgo que ejercía el señor Mestanza? Era total. Abarcaba todos los extremos. Entre eso, uno de los líderes a quien mucho la gente le confiaba y le quería, don Olmedo Bon.
Y así pues él llegó a ser, a más de ejercer otras funciones allá comunitarias, fue el presidente por muchos años del Club Deportivo San Lorenzo. Y el Club Deportivo San Lorenzo fue uno de los motores que desarrolló las actividades en Quinsaloma. Yo llegué aquí en la década de los 50 a los 60. Compré esta propiedad acá. La historia de Quinsaloma se comenzó porque en aquellos tiempos, en la década de los 50 a los 60, estos lugares eran de la empresa Seminario, de origen francés, y tenían grandes latifundios aquí en la provincia de Los Ríos. Compró el señor Zoilo Franco, había sido empleado de los señores Seminarios, de la compañía Seminario. Y él fue el dueño principal de la parcela donde está el pueblo. Entonces me invitaron a mí para venir a trabajar acá en Quinsaloma. Y entonces ahí el señor Zoilo Franco Alvarado me vendió donde está la casa del Banco de Pichincha. Con el tiempo, ya en vista que no había profesores, gestionamos un profesor y el primer profesor que vino a Quinsaloma se llamaba Ernesto Amores. Era de la Tacunga, de por allá de esa zona. Y él llegó ahí primero. Con él hice yo la primera fiesta de Quinsaloma. Y un día a las 5:30 de la mañana me tocaban la puerta, ahí, me llamaron. ¿Cómo? ¿Quién es? Aquí lo busco un amigo que lo ha conocido usted. Y ya lo conocía, no sé, en Quevedo, del señor Bestanta. Entonces cuando llegó, y era él. Ni sabe, me dice don Olmedo, que he cambiado el puesto con el señor Amores. Y ya él se va. Y de esa forma vino el señor Bestanta, con quien te hago nuevas ideas. Con él formamos la primera Junta de Mejoras de Quinsaloma. Quinsaloma antes eran 4 casas, pero existía ya la escuela Calicuchima, una escuela que poco a poco se fue implementando bajo la educación y el mando del profesor Raúl Pericles Mestanza. También sabía que antes de él ya habían venido otros profesores y no habían tenido éxito. Pero el profesor Mestanza fue un profesor que le dio luz a la educación en Quinsaloma. Cuando llegó el señor Mestanza formamos la primera Junta de Mejoras en Quinsaloma, con él. Yo fui el primer presidente de la Junta de Mejoras de Quinsaloma. Quinsaloma no estaba tan poblado, pero con esta organización ya nos movimos en comisiones, en tantas cosas, para que el profesor tuvo más interés, ya se sonó más con la escuela, el comité de familia, de padres de familia, y hicimos la Junta de Mejoras. Quinsaloma fue avanzando y fue desarrollando por la persistencia de los moradores como don Olmedo Bon, don Emiliano Valenzuela, Simón Lucio y Jacinto Manobanda y otros personajes más. En la educación se implementó el Colegio 16 de Mayo y la Escuela Víctor Manuel Villamarín, planteles que ayudaron más al desarrollo de nuestra parroquia. En ese entonces, pues, la educación en Quinsaloma seguía siendo una verdadera educación, porque todos los estudiantes que salían de estos planteles eran estudiantes que iban a hacer quedar bien a nuestro cantón. También hubo universidad, pero lamentablemente nos la quitaron la universidad, ya que Quinsaloma sí necesita una universidad urgentemente para que nuestros hijos o nuestros estudiantes se queden aquí mismo dándole el aval o el futuro a Quinsaloma. Una persona de la que tal vez me estoy olvidando es don Simón Lucio. Y él constituye y viene a ser un filántropo. Y yo desde un comienzo
lo he reconocido como que el pueblo de Quinsaloma se lo debe a él, a sus inicios, ¿no? Porque si no hubiese sido por él, el pueblo no se hubiese crecido tanto como se fue expandiendo. Porque yo que conozca, yo vivía cerca del aposento de él. Él daba a la gente trabajadora, que incluso a las que le lavaban la ropa, les daba solarcitos y les iba descontando a la semana cuánto ganó. Venía la gente a cobrar, a ver cuánto le descuento del solar, y les iba descontando de poco en poco. Quinsaloma tiene un futuro muy grande. Va a crecer por el motivo que se encuentra en un centro agrícola muy productivo, en una reforma agraria espontánea, porque se desarrolla el comercio que va a la par con la agricultura. Quinsaloma tiene potencial en la comercialización de productos agrícolas. Sus principales fuentes de ingresos son el cacao, naranja y guanábana. El 66.4% de los pobladores se dedican a ese tipo de actividades. Su población genera 12 millones en actividades económicas, que se suman al Producto Interno Bruto del Ecuador. Hace 14 años comencé a hacer mis viveros y gracias a Dios tengo muchos resultados. Con este vivero me he ido, por ejemplo, hasta Santo Domingo, Silanche, me he ido para acá, para la provincia de Esmeralda, hasta Borbón. El proceso del injerto siempre hay que hacer técnicamente, siempre desinfectando, por ejemplo, la navaja, siempre acotejando el patrón. Esto se le descogolla un poco para que le aguante al injerto. Por ejemplo, esto, como le ve usted, esta varita se llama clones. Entonces una vez aquí se le mocha, entonces más o menos de la funda, más o menos unos 10 centímetros para arriba. Una vez que ya está listo, cojo la cinta y esto hay que amarrarle así en esta manera. Hay que comenzarle así desde abajo. 4 vueltas, va 1, va 2, va 3 y 4 y ahí comienza a subir ya con la cinta. Desde que se siembra la pepa, son 4 meses. Para los 4 meses esta planta ya está injertada, que estamos viendo que este es el patrón, esta es la vareta o la yema, más conocido como yema, que para que esté un injerto tiene que estar un mes. Al mes le vamos cortando, le sacamos la cinta. Entonces en el mes ya solito va saliendo la nueva planta. Al mes se le corta, al cortar ese mismo día se le pone un fungicida. ¿Para qué el fungicida? El fungicida es porque, si bien es cierto, la vareta, o más conocido como cuña o yema, se sale de la funda. Entonces va a estar expuesta a ciertos hongos. Es un producto 100% quinzalomeño. Estamos 12 años en el mercado. 12 años en el mercado y gracias a Dios, como dijo papá, hemos llegado hasta la frontera con Colombia. Estamos dando hasta San Lorenzo. El proceso de la guanábana realmente, como les explicaba, viene desde el enfunde en las bolsitas con tierra, una tierra preparada. Después colocamos lo que es la semilla. Después de la semilla germina la planta y esperamos exactamente de 4 a 6 meses y podemos adelantarnos a los hechos. Tenemos plantas pequeñas, plantas en desarrollo. Nosotros la que tenemos realmente es ya un clon comprobado, donde tenemos más de 18 años con unas plantas que fueron traídas desde Brasil, clonadas con las ecuatorianas. De aquí de Quinsaloma se distribuye a todo el Ecuador, como es los productos, el cacao, la naranja, lo que es el mango, la guanábana, las frutas en sí. Son uno de los productos donde nosotros podemos aprovechar el tiempo. La producción de la planta realmente comienza a los 2 años. Podemos saber acá las labores que hacen los trabajadores en sí. Es una clasificación de las plantas ya injertadas.
En la actualidad me mantengo más o menos con unos 10 años alrededor fijo comprando naranja. Tenemos temporadas buenas y temporadas malas. La temporada buena, por ejemplo, es cuando comienza la cosecha de naranja. Estamos hablando más o menos lo que es fines de enero a primeros días de febrero, lo que es febrero y marzo. Entonces, ¿por qué es temporada buena? Porque en realidad hay escasez de producto. Hay escasez de producto y por ende los mercados están vacíos. Entonces, de ahí que nosotros, los comerciantes, tratamos de sacar la mayor cantidad de fruta que se pueda. Obvio que en ese tiempo la naranja está totalmente, prácticamente, no digamos al 100% para consumirla madura. Y entonces la sacamos pintona, lo que nosotros llamamos. Y luego viene más o menos alrededor de unos 3 meses, que son temporadas que son malas, ¿no? Creo que hoy por hoy es la mejor calidad de naranja que tenemos a nivel nacional. Generalmente nosotros compramos a los productores, a los finqueros. Ellos son la primera parte prácticamente donde nace el comercio. Nosotros partimos de ahí, nosotros compramos las cosechas de naranja que corresponden para todo el año. La bodega ya prácticamente la naranja llega un poco seleccionada. Obvio que cuando vienen los carros a comprarnos, como ustedes ven los carros que están ahí, nos vienen a comprar la naranja, nosotros la vendemos ya nuevamente calificada, que la calificamos en la finca, pero aquí también la vendemos calificada, o sea, la calificamos más. La naranja que nosotros le seleccionamos de la siguiente manera, de acuerdo al mercado en que la entregamos, de acuerdo al consumo que va a tener. La naranja de primera, como les mencionaba, que va a Supermaxi, a las mejores pechas prácticamente, de los mejores comisariatos, como es aquí, como es Tía, como es Supermaxi. Esa fruta es seleccionada al 100%, ¿por qué? Por su calidad que debe presentar. En su tamaño, esta es la fruta de primera. En su tamaño, en su presentación, como ustedes ven, es una fruta al 100% presentable y en su tamaño también es representativa. Esa es la fruta que nosotros llamamos de primera, seleccionada. Esa va a las pechas de Supermaxi y todas las empresas grandes del país. Y luego viene la fruta que es de segunda. La segunda, ¿en qué consiste? En que es una fruta de un poco menos de tamaño y como se dan cuenta que también es una fruta que tiene un poquito la corteza manchada. Entonces esa es la fruta que seleccionamos como segunda. Esa es la fruta de segunda. Y luego va en tercer lugar la fruta que es la de tercera, que nosotros llamamos la bolilla. Esa fruta es de un tamaño pequeño, muy diferente a las demás calidades. Entonces esa fruta nosotros la vendemos a un precio muy económico. En nuestros pueblos recorren camionetas gritando por megáfonos, qué sé yo, a 30 por $1, 40 por $1. Esa es la naranja que prácticamente se comercializa de tercera. En esas 3 calidades nosotros vendemos la fruta y cada una tiene un valor. La de primera un valor agregado, la de segunda un valor menos y la de tercera obvio un valor menos también. En este caso vamos a coger cacao, la herramienta, los machetes, nos equipamos con la ropa necesaria para protegernos allá en el campo, para la cosecha y los baldes para traer el cacao. El equipamiento sí es importante para trabajar con comodidad, como por ejemplo el pantalón largo, las botas, lo que es también una camisa manga larga para protegernos de los mosquitos o cualquier otro insecto que hay en las fincas. Las demás cosas que necesitamos como herramientas, machetes, baldes, recipientes, tijera, estén listas para realizar la actividad, en este caso de la cogida de las mazorcas de cacao. Dentro de lo que corresponde a las labores agrícolas aquí en el cantón Quinsaloma de la provincia de Los Ríos, sí, es la actividad principal y fuente de ingreso de todas las familias de aquí, lo que corresponde al cacao, y parte también tenemos naranja, pero lo principal es el cacao, porque esa es la que nos da prácticamente, si se puede exagerar, la comida diaria, porque de acuerdo a lo que cojamos en el día, ahora como hay la ventaja de venderlo así directamente ya en mazorca, que también la podemos vender desmaguellado, en baba, como se dice, o si no, esperar y tener un poco de paciencia, digo eso, porque para tenerlo bien seco necesitamos del sol para secar el cacao, y ahí es donde ya vendemos a un precio final que está fluctuando entre los 95 o $98, que es lo bueno en este caso para el agricultor,
vender a ese precio. En la finca prácticamente lo que más tiene es sembrado naranja y el cacao, lógicamente, que es el principal. Y como nosotros seleccionamos el cacao que ya está maduro, apto para cogerlo, es cuando lo vemos de este color. Entonces nosotros con la misma tijera le rayamos un poquito y vemos que ya está maduro a la vista, se la ve. Entonces cortamos las mazorquitas que ya están al 100% maduro ya. Como le ven, le rayamos y esta está color naranja. Esa es la característica del cacao maduro. Entonces ya lo procedemos a esta y lo cortamos. Como ven, mire, vean, completamente maduro. Está listo para el consumo. Entonces, una vez que ya cogemos las mazorquitas maduras, las vamos a abrir ya para llevarnos solamente lo que corresponde al cacao, a la pepa. Con estos cortes, con cuidado. Entonces ponemos solo las pepas al balde. Aquí las cáscaras las dejamos porque ellas nos sirven de abono. La siguiente fase que corresponde ahora es el dejarle por 3 días para que se desbave las pepas de cacao. Y después de eso, una vez que ya le ensacamos para que se desbave, sacamos al tercer día al sol y al tendal para secarlo y dejarlo completamente seco para ya venderlo al precio oficial que ya está aquí en el mercado, en las comerciales que existen aquí en Quinsaloma. Las fiestas se pasan encantados y lo principal es el traguito, el puro traguito de caña. La cerveza era muy poco, se hacían las canelas, originarios de la sierra, las canelitas. Se han encantado, era muy llevada la gente, nunca había problemas, había con llevar. Asimismo, se fue avanzando el tiempo, la situación comenzó a mejorar, la vida activa, en la gastronomía. Me acuerdo que mi mamá preparaba la chonta. La preparaba la chonta con queso, un plato típico, para mí era un típico, porque en el pueblo nunca se comía eso. Lo preparaba muy bien. Ahora lo dicen el chocho, el ceviche de chonta que llaman ahora. Lo preparaba en ese tiempo mi mamá, muy riquísimo. También del choclo. De la leche, el choclo le hacían un manjar, preparaban un manjar como el flan, así, que era originario, nunca se había probado eso en otro lado, pero aquí lo prepararon eso, yo creo que es un plato típico aquí de este sector. De ahí, bueno, las otras cosas, quien dice un sudado de pescado, cosas que ya creo que hay en otros lados, también aquí en abundancia el pescado y lo preparaba muy bien, y con leña, sabor exquisito de la leña, lo principal. Ahora ya esos sabores naturales ya se han perdido, ya vienen las cocinas de gas, ya otro sentido, otra forma, ya vienen ya profesionales de gastronomía, ya no es como hecho en casa. Entonces la vida fue cambiando, desarrollando. Y las actividades en el pueblo también lo mismo, fueron cambiando. Ahora se hace más comercial. Por ejemplo, era más natural, antes el juego nunca nadie apostaba, se lo hacía por amistad. De ahí los carnavales, comenzaron muy bien así. Después ya se hizo política y ya fue cambiando y lo tradicional se fue perdiendo. Ahorita lo que más se consume es el encebollado, el seco de pollo, nos viene el caldo de pata. Las fiestas de Quinsaloma venía a ser un motivo de alegría, era un motivo, digo, de concentración de gente de todas partes. Cuando ya sube a la categoría de parroquia, ahora ya hay otro motivo de celebración. Cuando Recinto nosotros celebrábamos, o Quinsaloma celebraba la fiesta de su patrono. El 10 de agosto se celebra San Lorenzo y en honor a él se hacía la fiesta católica. Pero cuando ya viene la fiesta cívica, que es de recordación de
la parroquialización, que si no me mal recuerdo, parece el 17 de noviembre del 79. Ahora con la avenida de la cantonización, Quinsaloma ha evolucionado en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y sus fiestas, lógicamente, vienen a ser una de ellas también, que está a la altura y categoría de un pueblo que ha desarrollado. En el año 2007, Quinsaloma se transforma de parroquia rural a cantón. Su primer alcalde electo fue el señor Freddy Buenaño Murillo, quien estuvo hasta el 2008. En ese mismo año, se realizan las elecciones seccionales para alcaldes en Ecuador y salió elegido el señor Braulio Manovanda para el periodo 2009-2014. Y para el 2014-2019 quedó reelecto como máxima autoridad del cantón el señor Braulio Manovanda. Luego de 10 años vuelve a ser alcalde de Quinsaloma por segunda ocasión el señor Freddy Buenaño. La tierra de Quinsaloma es próspera realmente. Persona que llega acá a Quinsaloma, podemos decir que yo no soy oriundo de acá, pero me he venido y me he quedado acá. Y eso pasa con muchas personas. Se enseñan, la gente es acogedora, la tierra en sí produce mucho. Entonces Quinsaloma va a ser un pueblo muy interesante que va a absorber a los recintos de por acá o parroquias, y va a crecer, va a ser una ciudad interprovincial, porque del parque al río casi no tiene 1000 metros y está la provincia Bolívar. Y acá tiene como 2 kilómetros y está Catazacón, que es la provincia del Cotopaxi. Y allá tenemos a los ríos. Entonces va a ser una ciudad interprovincial. ¿Y cuál es el progreso de una ciudad? Que todas las personas de buen corazón sigamos dando, sigamos apoyando, sigamos ayudando, como estos personajes que nombré. Lo dieron a Quinsaloma todo a cambio de nada para que Quinsaloma tenga un buen éxito en el futuro. Como decía don Olmedo Bon, yo quisiera ver a Quinsaloma una ciudad o un pensil quinzalomeño, decía él, y que quizás no me vaya a morir y vea a Quinsaloma formado una ciudad. Ya está formado Quinsaloma una ciudad. Ya Quinsaloma es una linda ciudad que antes nosotros caminábamos sobre las piedras, ahora caminamos sobre un asfaltado en Quinsaloma, viendo la belleza de nuestro cantón. Pero lo que me resta decir, y que quede bien sembrado y ojalá en el corazón de los quinzalomeños, y esto no solamente de las personas que tienen interés por cumplir algún trabajo, sino que esto sea pues una lección, que se vaya sembrando la historia del pueblo en las generaciones venideras, que sean las escuelas, los colegios, las instituciones educativas, la que vayan desde ahorita sembrando la historia de los pueblos, y no se piense, como escucho siempre decir, que hay que rescatar o hay que buscar la fuente. Pero esa fuente ya no está donde ahorita se está encontrando, de quienes podemos decir lo que hemos vivido, porque va a ser en otras ocasiones que se vaya a recibir información de alguien que a lo mejor lo va a dar distorsionado, y ahí pues dolería mucho pues que así para quienes conocemos, que se tenga que leer o saber una historia que no está fundamentada en la realidad. Existen también personajes que son importantes en toda historia, como el caso del señor Ramón Gaibor, quien donó terrenos tanto para la Iglesia Católica como para la Escuela Calicuchima, y de igual manera el señor Héctor Sanabria, concediendo terrenos para el mercado de víveres y actual estadio del cantón. Es así como cada poblador se ha convertido en parte de la historia de Quinsaloma. Desde su cantonización, las autoridades que han estado al frente del cantón han velado por el progreso de su ciudad
y producto de aquello se ve reflejado en el desarrollo social y crecimiento económico que ha adquirido Quinsaloma en la actualidad.